Roma, los juristas clásicos crearon los cimientos de un derecho de valor universal, considerado como modelo por las generaciones posteriores. Hoy en Sin Distancias hablamos de los derechos reales en su origen, en el derecho romano, y para ello contamos con la catedrática de la UNED, Ana Rosa Martín Minguijón, y la profesora Laura Hostos Palacios. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Charo. Muchas gracias, Charo. Antes de entrar en materia, de conocer las características de los derechos reales y de la presentación y resolución de un caso práctico sobre la adquisición de la propiedad, en este caso de un tesoro, vamos a dedicar unos breves minutos, para dar unas indicaciones sobre la asignatura de Derecho Romano y que sirvan de ayuda a los estudiantes. Y podemos comenzar, profesora Martín, pues también conociendo el objetivo de esta disciplina, ¿no? Efectivamente, iniciaremos esta sesión con algunas indicaciones que puedan, como muy bien decías, que sirvan de ayuda a los estudiantes, y para ello explicaremos lo primero el carácter de nuestra asignatura. La asignatura de Derecho Romano es una asignatura de formación básica de 6 créditos ECTS que se imparte únicamente en el grado en Derecho. Su objetivo principal es proporcionar al estudiante el conocimiento del concepto y las categorías atemporales creadas por el derecho romano y que están vigentes en la actualidad en nuestro ordenamiento. Constituye, por tanto, de forma indiscutible, una base imprescindible para la formación del jurista. En líneas generales, se entiende por derecho romano el derecho que rigió al pueblo romano desde su fundación, desde la creación de Roma, que se produjo en el año 753-754 a.C., y a lo largo de las distintas etapas de su historia, esto es, hasta el fallecimiento del emperador Justiniano en el año 565 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de 13 siglos de historia del derecho romano. Como indicaciones para la preparación de esta asignatura, señalar que el texto indicado como bibliografía básica es el libro de Instituciones y Casos de Derecho Romano del profesor don Manuel Jesús García Garrido, que desarrolla a lo largo de sus diferentes capítulos los contenidos teóricos y prácticos del programa. Esto es importante reseñarlo. En relación a la metodología y actividades de aprendizaje, conforme a las competencias y a las actividades formativas que se pretenden, la distribución es de un 75% de la carga lectiva de contenido teórico y un 25% de contenido práctico a través de la realización de las pruebas de evaluación continua, que éstas tienen carácter voluntario. En cuanto al contenido teórico, señalar que los pueden encontrar divididos en 3 bloques temáticos y que están virtualizados en la plataforma ALF. En este punto, aclarar a nuestros estudiantes que si bien disponen de resúmenes de cada uno de estos bloques, estos no son suficientes para la preparación de la asignatura. En relación a los criterios de evaluación, señalar que la evaluación del estudiante se realizará mediante una prueba presencial con carácter obligatorio, es decir, el examen que el estudiante realizará en los centros asociados, y en su caso a través también de la evaluación de las PEC, las pruebas de evaluación continua, que, como señalaba anteriormente, tienen carácter voluntario. El examen constará de una prueba objetiva de 20 preguntas tipo test, con 3 alternativas de respuestas, de la que solo una es correcta. En este sentido, aclarar que las respuestas erróneamente contestadas no puntúan negativamente. Con 10 respuestas correctamente contestadas, se obtiene la calificación de aprobado con un 5. Para su realización, el estudiante dispondrá en el examen de 1 hora. En relación al 25% de contenido práctico, se propondrán a lo largo del cuatrimestre 2 pruebas que pueden consistir en la resolución de casos prácticos o de cuestiones teóricas. Si bien hemos señalado que el examen representa el 75% de la nota, dada la especificidad de la metodología de la enseñanza a distancia y el carácter voluntario de las pruebas de evaluación continua, nos gusta aclararles que se posibilita que cualquier estudiante pueda obtener la máxima calificación de 10 con matrícula de honor, con la exclusiva valoración y puntuación del examen presencial.
Bueno, pues toda esta información que nos ha ofrecido brevemente la profesora Martín se encuentra en la página web del Departamento de Derecho Romano, y ahora vamos a pasar ya realmente al contenido de este programa, que es conocer los derechos reales, ¿no? Sí, procede en primer lugar una aclaración terminológica, y para ello hay que precisar que el término real en el ámbito que nos ocupa procede de res, que significa cosa. Derechos reales son los derechos que una persona tiene sobre una cosa. Recordamos que los juristas romanos parten del concepto material y social de la cosa como objeto del mundo exterior que es susceptible de apropiación y disfrute por el hombre. En este sentido, en el tema primero, tienen ustedes desarrollado junto al concepto de cosas la clasificación de las mismas, atendiendo por un lado a las características físicas y exteriores y por otro a la consideración que merecen al derecho a efectos de su pertenencia o apropiación por el nombre. Dentro de esta segunda clasificación se distinguen las cosas susceptibles de patrimonio privado, que podemos denominar como res in commercio, de aquellas otras que están excluidas de la propiedad, que serían las res extra commercium. Las primeras son aquellas que pueden ser objeto de relaciones jurídicas entre personas privadas, mientras que la segunda no. Y dentro de esta categoría de res extra commercium distinguimos las cosas que están consagradas a los dioses, que son las cosas sagradas, las cosas religiosas, que están dedicadas a los dioses inferiores, y las santas, como son, por ejemplo, aquellas cosas que están puestas para la protección de los dioses, como muros de puerta de la ciudad, etcétera. Por otro lado, además de estas cosas religiosas que están fuera del comercio de los hombres, también tenemos aquellos que tenían esta consideración porque son cosas comunes o son cosas de titularidad pública. Así, el mar, el litoral, que es una cosa común, un edificio o una calzada, que es una cosa pública, o aquellas cosas que son bienes de la ciudad o el municipio, como por ejemplo son los foros y los mercados, que se denominan bajo la expresión res universitatis. Pues ya conocemos el concepto de cosa. Ahora me gustaría que me explicara qué es un derecho real. El derecho real es el poder y el conjunto de facultades que el titular de los mismos ejerce sobre las cosas. Supone una relación entre el sujeto y la cosa, a diferencia del derecho personal, en el que existe una relación entre dos sujetos, como por ejemplo entre el acreedor, que puede exigir una prestación, y el deudor, que debe realizarla. Por ello, el derecho real puede oponerse erga omnes, es decir, frente a todos, mientras que el derecho personal únicamente puede ostentarse frente a una persona determinada, en este caso, en el caso del ejemplo que poníamos, el deudor o en su caso el sucesor del mismo, en cuanto que ocupa su puesto. Dentro de los derechos reales distinguiremos entre el derecho real que tiene una persona sobre una cosa propia del derecho real que una persona tiene sobre cosa ajena, como veremos más adelante. En primer lugar, vamos a referirnos al derecho real por excelencia, a la propiedad, que es el pleno dominio sobre una cosa y que predomina sobre los demás derechos reales. La fórmula legal que refleja el contenido de la propiedad, uti frui habere possidere, es decir, uso, disfrute, disposición y posesión, refleja las distintas modalidades de aprovechamiento. Y mientras que 3 de estas facultades pueden ostentar las personas distintas al propietario, como son el uso, el disfrute y la posesión, la disposición, el habere, únicamente puede ejercerla él mismo, es decir, el dominus. Entonces, ¿cómo se llega a ser propietario? Es decir, ¿cómo puede adquirirse la propiedad? La propiedad puede adquirirse de diversas formas. Una clasificación general es la que distingue entre formas o modos originarios y formas o modos derivativos. En los modos originarios, la adquisición se produce a través de una relación inmediata del sujeto con la cosa, con independencia de la relación con cualquier otro sujeto. Sin embargo, en los modos derivativos se atiende precisamente a la relación con otro,
que pierde su derecho de propiedad al mismo tiempo que lo adquiere el nuevo dueño. Sin ánimo de exhaustividad por la servidumbre del tiempo, señalamos dentro de los modos originarios la ocupación, que supone la apropiación de una cosa que no pertenece a nadie, es decir, la apropiación de una res nullius. El ejemplo más típico que siempre se suele poner es el de la caza de los animales salvajes. Siguiendo con la relación de modos originarios, otro modo es la adquisición de los incrementos fluviales que tienen los fundos situados en las riberas de los ríos. Aquí distinguimos diversos supuestos. Así, la aluvión, en el que el propietario del fundo adquiere lo que el agua va depositando poco a poco en su terreno; la avulsión, donde se adquiere la propiedad de la porción o parte que el río separa de un predio y lo agrega al suyo; la isla nacida en el río, en el supuesto de que se forme una isla en medio del río por el cambio del curso de las aguas o por otros fenómenos naturales y que se hace propiedad de los dueños de los fundos ribereños; y por último, el lecho abandonado por el río. Si el río deja su antiguo lecho, este se distribuye entre los propietarios de los fundos ribereños, trazándose una medianera y las perpendiculares. Otro modo originario, que además luego nos vamos a dedicar en la resolución del caso práctico, es la adquisición del tesoro, es decir, la adquisición de la propiedad de objetos escondidos desde tiempo inmemorial por alguien que se desconoce y que son hallados por un tercero. Un rescripto de Adriano, que fue acogido posteriormente también por Justiniano, concede la propiedad por mitad al dueño del fundo en que se encuentra y al inventor o descubridor del tesoro. Otro modo sería la adquisición de frutos, que puede ser bien el propietario del fundo o bien por personas distintas, como por ejemplo sucede en el caso del usufructuario. La especificación es un modo también de adquirir la propiedad que se produce cuando una persona hace una forma nueva o una cosa distinta, pero siempre con materia que pertenece a otro distinto del que realiza este objeto nuevo. La cesión, que supone la incorporación definitiva de una cosa accesoria a la principal. Aquí la cuestión será determinar cuál es la cosa principal y cuál es la cosa accesoria. Bien, pasamos ya a los modos derivativos y comentamos los más relevantes. Los dos primeros a los que me voy a referir son formas de derecho antiguo que posteriormente, ya en época clásica, ya desaparecen. El primero es la mancipatio, que es una forma solemne en que se transmitía la propiedad de las cosas mancipables, es decir, aquellas que tenían relevancia en la primitiva sociedad agraria, es decir, nos referimos a los fundos itálicos, a los esclavos, a los animales de tiro o carga y a las servidumbres rústicas antiguas. El otro modo solemne es la injure cessio, que también igualmente transmite la propiedad de las cosas mancipables, y esta, a diferencia del anterior, debía realizarse ante el magistrado. Un modo derivativo relevante de adquirir y transmitir la propiedad es la entrega o traditio. Este es el modo ordinario y suficiente para transferir la propiedad de aquellas cosas que no tenían la cualificación de cosas mancipables. Es necesario la entrega de la cosa, si bien se admitió una entrega ficta o ficticia, como sucede en el caso de la traditio simbólica, que supone la entrega de las llaves de la casa; la traditio longa manu, que es decir, mediante la indicación del lugar donde se encuentra la cosa; y la traditio brevi manu, en supuestos en los que el que adquiere ya tiene la detentación de la misma. Por ejemplo, cuando adquiere una cosa, el arrendatario que ya tiene la detentación de la cosa. Asimismo, se exige la voluntad del enajenante de transferir la propiedad y del adquirente de adquirirla, además de justa causa. Por justa causa entendemos el fin práctico, el motivo económico y social por el que se realizaba esta traditio. Un modo muy conocido y utilizado a lo largo de todos estos siglos y hasta la actualidad de adquirir la propiedad es la usucapión, que se adquiere por la posesión continuada de la cosa durante el tiempo requerido. Para el caso de bienes muebles estaríamos hablando de 1 año, y para el caso de bienes inmuebles, es decir, aquellos que no puede trasladarse la posesión, durante 2 años.
A lo largo de este tiempo, el enajenante, es decir, la persona que iba a transmitir la propiedad, debía de prestar una garantía de asistencia al comprador, lo que en derecho romano se conocía bajo el término de autoritas. Para la usucapión es necesaria buena fe y justa causa. Este modo de adquirir la propiedad sufrió una evolución histórica y compleja que por razones de tiempo no podemos contemplar con detalle, y por ello nos vamos a referir a la prescripción de largo tiempo que permitió que en el Principado se protegiese la posesión de los fundos provinciales que hasta ese momento no eran susceptibles de usucapión. Así, se admitió que el que había poseído sin perturbación durante 10 o 20 años, según si el propietario vivía en la misma o distinta ciudad, estaba protegido frente a la acción reivindicatoria del dueño. Es importante señalar que ya en época de los severos, esta prescripción se convierte en modo de adquirir la propiedad como era la usucapión. En este último modo hemos visto la adquisición de la propiedad que se lograba a través de la posesión, que es la situación del hombre con la cosa. Los juristas clásicos diferencian claramente la posesión de la propiedad y distinguen 3 casos: el del poseedor, que es al mismo tiempo propietario, el del poseedor que no es propietario y el del propietario que no es poseedor. Nos vamos a centrar en el concepto de posesión civil, que es la posesión que produce los efectos de convertir al poseedor en propietario, en virtud de la usucapión, que es el modo de adquirir la propiedad que acabamos de explicar. Es necesaria la existencia de 2 elementos: el corpus, que supone la efectiva tenencia o aprehensión material de la cosa, y el animus o intención de comportarse como propietario, para lo que se exige que el poseedor sea capaz de una voluntad seria, si bien no se le exige la voluntad negocial. En este punto, al hablar de ánimo, es importante, como más adelante veremos cuando hablemos de los modos de proteger la propiedad, la distinción entre la posesión de buena fe, de buena y mala fe. La posesión de buena fe es la posesión con la convicción de no lesionar derechos ajenos. En cambio, el poseedor de mala fe sabe que la cosa pertenece a otro, pero puede invocar en su defensa un modo lícito que justifique su posesión. Profesora Martín, ¿qué medios tiene el propietario y el poseedor para defender sus derechos frente a terceros? En cuanto a los medios de defensa de la propiedad, vamos a señalar únicamente los más relevantes. En primer lugar, la reivindicatio, es decir, la vindicación de la res o de la cosa. La reivindicatio es la acción que tutela al propietario civil que no posee contra el poseedor. Únicamente puede ejercitar esta acción el propietario cuando ha perdido la posesión de una cosa de su propiedad. Si el demandante, en el ejercicio de la reivindicatio, vence en juicio, la cosa hay que restituirse al propietario con todos sus frutos y accesiones. En relación a los gastos, el poseedor de buena fe tiene derecho a que el propietario le reembolse los gastos necesarios y útiles que ha realizado antes de la litis contestatio, y en el supuesto de que la cosa hubiese sufrido daños, el poseedor de buena fe solo respondía de los daños causados por su culpa después de la litis contestatio. El propietario y el poseedor también pueden solicitar al pretor la protección de la posesión a través de los interdictos. Estos se clasifican en categorías según su finalidad y distinguimos en los interdictos de retener la posesión, de recuperar la posesión o de adquirir la posesión. No obstante, existen otras acciones que tutelan estos derechos reales, pero que por motivo de tiempo simplemente mencionamos algunas, como son la actio publiciana, la acción negatoria, que puede ejercitar el propietario para negar la existencia de derechos que limitan su propiedad, las acciones sobre relaciones de vecindad, las acciones divisorias, etc. Ha mencionado, al hablar de posesión, a la situación de un propietario que no es poseedor, lo que supone una limitación al contenido de su propiedad. ¿Qué otras limitaciones puede tener el propietario o el derecho de propiedad?
Sí, el derecho de propiedad puede estar sujeto a limitaciones, bien limitaciones legales o bien limitaciones por derechos concurrentes, como sucede en los casos de los injura in re aliena, que son derechos sobre cosa ajena. Las limitaciones legales son impuestas por el derecho atendiendo a razones de interés público, razones religiosas, razones edilicias, limitaciones impuestas a los fundos ribereños, a los propietarios de fundos colindantes con la vía pública, etc. En las limitaciones por derechos concurrentes nos referimos a la situación de condominio o copropiedad y, como señalaba antes, a los derechos que un titular tiene sobre una cosa de un tercero, propiedad de otro. Desde época antigua, los romanos admitieron la posibilidad de que la titularidad del derecho de propiedad pudiera ser ejercido por varias personas. Así surge la figura del condominio, a cuya situación de comunidad de bienes puede llegarse de forma voluntaria o de forma incidental. De forma voluntaria se llega cuando varias personas deciden poner bienes en común a través de un contrato de sociedad. Y a la situación de condominio de forma incidental se llega por la adquisición conjunta de una herencia. Vamos a poner como ejemplo. En esta situación de cotitularidad, cada uno de los condueños podía disponer de la cosa, si bien esta disposición estaba limitada en el derecho de veto que podía ejercer cualquier otro copropietario. En cuanto a los injura in re aliena, estos consisten en la facultad o facultades que tiene el titular de los mismos sobre una cosa propiedad de un tercero, lo que claramente supone una limitación al derecho de propiedad. Los más importantes a los que nos vamos a referir, y además de forma breve, son la servidumbre y el usufructo. Los juristas clásicos llaman servidumbres a los servicios permanentes que se constituyen entre dos fundos vecinos por la voluntad de sus propietarios. Esta institución es también muy conocida en la actualidad porque quien no ha oído hablar, sobre todo en el ámbito rural, de una servidumbre de paso, una servidumbre de conducir agua. Las servidumbres prediales se distinguen entre rústicas y urbanas. Dentro de las primeras destacamos las de paso y agua. Y dentro de las segundas, esto es, de las servidumbres urbanas, mencionamos las de verter agua, la de apoyo de viga o muro en el edificio contiguo, o las de luces o vistas, que quizá estas pues suenen más a las personas, sobre todo en el ámbito también rural, pero también urbano. Estas últimas consisten en una prohibición, por ejemplo, de abrir ventanas o elevar edificios. En relación con las reglas y principios de las servidumbres, que hoy también se recogen en nuestro Código Civil, destacamos aquella de que la servidumbre no puede consistir en un hacer. Por ponerles un ejemplo, pensemos que el propietario de un fundo, que llamaremos A, tiene un derecho de conducir agua desde una fuente a través del fundo vecino, que llamaremos B. Bien, pues el propietario del fundo B, que sería el fundo sirviente, simplemente se limitará a tolerar que por su fundo se conduzca el agua al fundo A, que es el fundo dominante. En cuanto al derecho de usufructo, consiste en el uso o tenencia de una cosa ajena y en la facultad de percibir sus frutos sin poder consumir ni disponer de la cosa misma. El titular del derecho se llama usufructuario o dueño del usufructo, mientras que el propietario es el que tiene la nuda propiedad. El usufructuario, por tanto, tiene atribuidas facultades que veíamos al referirnos al contenido de la propiedad, el uti y el frui, y el propietario se reserva el derecho de disponer y la posesión, ya que el usufructuario es mero detentador de la cosa. Como principio general, señalamos que el usufructuario debe usar las cosas según el arbitrio del hombre recto y no puede cambiar el estado o situación de la cosa que recibió, aunque el cambio suponga mejorarlo. El usufructuario puede ejercitar para la defensa de su derecho la vindicatio usufructus o, como en terminología posclásica se le conoce, acción confesoria. Cuando estas limitaciones de las que hemos hablado, tanto de los derechos concurrentes o las limitaciones legales, desaparecen, el propietario, en virtud de lo que los autores modernos han denominado la elasticidad del dominio,
recupera todas sus facultades. Pues hemos visto unas características muy generales de los derechos reales, que no puede ser de otra manera por el tiempo que tenemos. Y ahora vamos a pasar a la resolución de un caso práctico. Un caso práctico, además, de modo originario, como decía antes, que era el de la adquisición del tesoro. Y lo vamos a hacer, no lo va a hacer la profesora Laura Hostos, pero supongo que antes sería recomendable unas indicaciones de cómo se debe acometer la resolución y el estudio de un caso práctico. Sí, muchísimas gracias por la introducción. Con carácter previo siempre conviene recordar que en este curso, en el actual curso, se ha cambiado el modelo de examen. Esto es importante, ya se ha dicho antes, pero hay que recordarlo, que va a consistir en una prueba objetiva de 20 preguntas tipo test, en la que se plantearán, junto a cuestiones teóricas, otras de contenido práctico que se referirán a los hechos, acciones, reglas, instituciones y soluciones de los 12 casos prácticos que aparecen reseñados como objeto de examen en el programa contenido en la guía de la asignatura. Para la preparación de los mismos, les recomendamos que estudien los casos objetos de examen conforme a las indicaciones que les vamos a señalar a continuación. Ante todo, el alumno debe tener en cuenta que lo importante no es encontrar la solución a los problemas que el caso plantea, ya que hay supuestos que admiten más de una solución justa, sino el razonamiento, basado en argumentos jurídicos y criterios procesales. Ese razonamiento que lleva al jurista a adoptar una determinada decisión. Las fases para el estudio y resolución de un caso práctico son las siguientes. En primer lugar, se ha de realizar un análisis pormenorizado de los hechos y se han de determinar las personas que intervienen en el caso y cuáles entre ellas serán las partes en el proceso. El que ejercite la acción será el actor o demandante y éste actuará contra el reo o demandado. Posteriormente, se han de reseñar y analizar las reglas, principios e instituciones jurídicas que son aplicables al caso en concreto, al caso que se esté estudiando, y se han de exponer las posibles acciones del actor y los medios de defensa del demandado, que utilizará las excepciones. Este último, el demandado, utiliza las excepciones, el actor utiliza las acciones. A continuación, se leerán las respuestas dadas por los jurisconsultos a las distintas cuestiones planteadas. Y por último, se propondrá una solución al caso, eligiendo entre las posibles la más fundada en los argumentos defendidos y referida a las acciones aplicables. El estudiante puede defender más de una solución válida en relación con las variantes o con criterios de equidad. Procedo para concluir a la resolución de un caso práctico, que es el que se recoge en el programa bajo el título El tesoro en mi fundo o un tesoro en mi fundo. Su enunciado supuesto de hecho dice así: Cayo descubre un tesoro enterrado en el fundo de Ticio y cuando vuelve para excavar, Ticio no se lo permite y lo expulsa del fundo. Días después, Estico, esclavo común de Ticio, propietario del fundo, y de Sempronio, excava y desentierra el tesoro que entrega a sus dueños Ticio y Sempronio. Si procedemos al análisis de los hechos, podemos señalar que se trata de un supuesto en el que se dilucida la adquisición de la propiedad del tesoro descubierto. Hemos escuchado antes todo el contenido teórico de esta institución jurídica y ahora vamos a analizarla. El que encuentra el tesoro es Cayo, que es el auténtico descubridor o inventor. Estico, que es el esclavo común de Ticio, que es el propietario del fundo, y de Sempronio, solo lo desentierra, pero no lo descubre. Las partes que intervienen en el caso, por tanto, son Cayo, descubridor del tesoro y que resulta expulsado del fundo por el propietario del mismo, Ticio, propietario del fundo y copropietario del esclavo Estico, y por último Sempronio, copropietario del esclavo Estico. Las reglas e instituciones jurídicas presentes en este caso serían, en primer lugar, el tesoro. La fundamental sería una institución jurídica así denominada cuando no existe memoria de quién lo escondió y se ha encontrado de manera fortuita. La adquisición de la propiedad del tesoro, conforme a un rescrito de Adriano, tal y como hemos escuchado anteriormente, se concede la propiedad del mismo, del tesoro, por mitad al dueño del fundo en el que se encuentra y al inventor o descubridor del tesoro. Existe también, en este caso, posesión por el ánimo
y posible restitución del tesoro. Y también copropiedad entre Ticio y Sempronio sobre el esclavo, Estico. Respecto a las acciones y medios procesales que pueden utilizarse en este caso práctico, Cayo, que es el descubridor, como ya hemos dicho, puede ejercitar la reivindicatio contra Ticio y Sempronio, que son los que tienen la facultas restituendi. Y previamente a esta acción puede ejercitar la actio exhibitoria para solicitar que presenten el tesoro ante el magistrado. Cayo también podrá solicitar al magistrado protección mediante un interdicto, el interdicto undebi, para que no se le impida por la violencia que escabe. Ticio, propietario del fundo, mientras Cayo se encontraba excavando, podía haber exigido a este una cautio damni infecti para garantizar los posibles daños que pudieran causarse en el fundo a consecuencia de la excavación. Sempronio realmente no puede reclamar nada porque el esclavo no es el inventor del tesoro, no es el descubridor real del tesoro. Únicamente si quisiera disolver la situación de copropiedad del esclavo, la que tiene con Ticio, podría ejercitar la actio comuni dividundo, es decir, la acción de división de la cosa común. Por tanto, la solución razonada más acertada a este caso sería la de afirmar, sobre la base de lo que ya hemos señalado previamente, que el único y verdadero descubridor del tesoro es Cayo y que le correspondería a él, por tanto, la mitad del tesoro como inventor del mismo. La otra mitad pertenece en su totalidad a Ticio como dueño del fundo o propiedad en donde se ha encontrado el tesoro. A Sempronio no le correspondería nada, pues aunque su esclavo en copropiedad lo desentierra, como ya hemos dicho anteriormente, no puede considerarse el descubridor del mismo. Y esto es todo en cuanto a la resolución de este caso práctico. Pues en estos minutos nos hemos dedicado a conocer, aunque sea brevemente, las características de los derechos reales y hemos terminado pues con el planteamiento de un caso práctico, siguiendo las distintas fases para su resolución. Nos han acompañado para ello y lo han hecho la catedrática de Derecho Romano, Ana Rosa Martín, y la profesora Laura Hostos. A las dos, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias, Charo. Gracias a vosotros.